Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV Samsung QLED Q70A, el cual viene con panel VA. Recuerden que ese televisor, si bien tiene ese tipo de panel, presenta mucho clouding, un poquito más en comparación a otros televisores. Recuerden también que en la página de ratings.com se menciona eso, se menciona también la parte de bluish hue o tono azulado en cuanto al efecto clouding. Y si bien la imagen que muestran ellos no se nota tanto, eso puede variar dependiendo de cada escena, de cada contenido y también de cada unidad de ese televisor. Por favor, tengan eso muy presente. Los objetivos de estas configuraciones son mejorar colores, mejorar contraste y decrecer un poco la intensidad de ese efecto clouding. Primero vamos con las configuraciones para videojuegos con rango dinámico estándar o simplemente videojuegos sin alto rango dinámico. Recuerden que esos televisores Samsung tienen una Game Bar a la cual se puede acceder presionando por unos minutos el botón de play y pause. Aquí se muestra información relevante. Aquí observan que el HDR o alto rango dinámico está apagado, o bien porque el videojuego no soporta alto rango dinámico o simplemente porque desde la consola Xbox Series X apago la función de alto rango dinámico para poder aplicar configuraciones para rango dinámico estándar. Y además el televisor soporta frecuencia de actualización variable o Variable Refresh Rate FreeSync Premium. Acceden entonces aquí a la ruedita o engranaje y sonido surround, por supuesto, encendido. Ecualizador de negro dinámico siempre en 0, porque si lo incrementan la imagen se va a ver muy opaca y se va a ver muy feo. Configuración del Motion Plus del juego. Como este televisor soporta frecuencia de actualización variable, no es necesaria esta función de Motion Plus del juego, por ende no se puede activar. Pero si la consola que ustedes utilizan no soporta esa tecnología, entonces sí convendría activar acá la función de Motion Plus del juego en caso de que ustedes quieran un poco más de fluidez. Y el HDR juego no se puede activar porque solamente funciona con videojuegos que tienen alto rango dinámico. Acá en administrador de dispositivo externo, nivel de negro HDMI siempre en automático o en bajo va a generar los mejores resultados, porque en normal la imagen luce muy opaca y también se ve muy feo. Entonces, nivel de negro HDMI automático. Resto de configuraciones: brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 33, tinte VR en 0, mejorador de contraste alto, tono de color estándar. Aquí a veces en algunos televisores vienen tibio 2, es una recomendación de algunas marcas. Ustedes deciden qué nivel de color quieren. Yo prefiero dejarlo en estándar, que es una recomendación, valga la redundancia, estándar o que le gusta a la gran mayoría de gamers. Gama BT.1886 en -2, detalle de la sombra -5, configuración de espacio de color nativo. El resto de parámetros no se deben modificar. Recuerden, objetivos: mejorar colores, contraste y también decrecer un poco la intensidad del efecto clouding en videojuegos que tengan escenas con mucha oscuridad. Y ahora vamos con las configuraciones de imagen recomendadas para videojuegos que tienen la característica de alto rango dinámico. Lo corroboran de esta manera. En la parte de arriba aparece el logo de HDR o simplemente acceden a la Game Bar. Y aquí les aparece ya HDR encendido. Recuerden, frecuencia de actualización variable FreeSync Premium también aparece. Acceden entonces a la ruedita o engranaje. Sonido surround encendido, ecualizador de negro dinámico en 0. Configuración del Motion Plus. Recuerden, porque este televisor y la consola soportan frecuencia de actualización variable, no es necesario. Y el HDR juego, en este caso sí es conveniente activarlo, mejora un poco el brillo y el contraste
y solamente funciona en videojuegos que tienen alto rango dinámico. Es lo mismo que se conoce como HGIG o HDR Gaming Interest Group. Aquí nivel de negro HDMI, recuerden bajo o automático, porque normal la imagen luce muy opaca, entonces automático. Resto de parámetros: brillo en 50, contraste 50, definición en 10, color en 35, tinte VR en 0, mejorador de contraste en alto, tono de color, ya saben, es su decisión de acuerdo a gustos. Si quieren lo pueden colocar en tibio, si quieren un aspecto más cinematográfico, pero me parece que en estándar para la gran mayoría de personas podría resultar lo mejor. Gama ST.2084 en -1, detalle de la sombra -3, configuración de espacio de color en nativo. El resto de parámetros no se deben modificar, entonces recuerden objetivos: mejorar representación de colores, mejorar el contraste entre zonas con color y zonas con sombra, e intentar decrecer un poco la intensidad del efecto clouding. Recuerden que este televisor, a pesar de que tiene panel VA, por el hecho de no tener ni Full Array ni atenuación local, muestra un poquito de clouding un poco azulado en algunas escenas. Entonces estas configuraciones tienen como uno de esos objetivos de crecer la intensidad de ese efecto. Y bueno, no siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de esas configuraciones. También quiero decirles que para el resto de modo juegos, el link a ese video, para el resto de modo de imagen, el link a ese video lo encuentran en la descripción para en caso de que estén interesados en ello. Si ustedes quieren dejarnos sus configuraciones recomendadas, lo pueden hacer en la caja de comentarios. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás. De esa forma me apoyarían mucho, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.